Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. El capítulo que nos toca reflexionar en este día es el capítulo 14 del libro de Hechos, y por un tema de tiempo, y también el hermano Jaime estuvimos leyendo de los versículos 8 al 21, pero el capítulo 14 refleja mucho más y continúa con el viaje misionero que se inició en el capítulo 13, que estuvimos reflexionando como iglesias el domingo pasado. En este capítulo 13 nos ayuda a entender un poco cómo una iglesia de Antioquía de Siria, una iglesia formada, una iglesia muy bien estructurada en su organización, orando al Señor. En un momento el Espíritu Santo pide que Bernabé y Pablo sean enviados como mensajeros, porque él necesitaba estos testigos en otro lugar. Y es ahí como empieza a desarrollarse este viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y en el capítulo 14 entonces vemos algunas ciudades donde ven enfrentados algunas cosas, y este viaje continúa en el capítulo 14. Y es lo que vamos a reflexionar juntos. Las ciudades que se nombran, tanto Iconio, Derbe, Listra, son ciudades que tal vez como nombre a nosotros no nos suenan conocidas, pero geográficamente hoy se ubican en el sector donde está Turquía, ya para que nosotros entendamos, es Turquía, un país que también dentro de nuestra sociedad hoy día se conoce, alguna cultura, algunas películas, novelas están en torno a esto. Entonces vemos que la palabra de Dios también está conectada con algo que sucede también en esta ciudad, en este país. Y entonces estas ciudades están bajo el dominio no de Turquía, sino que están bajo un imperio, que es el Imperio Romano. Entonces estas ciudades estaban sometidas, estaban dominadas por romanos. Y podemos decir que, por ejemplo, un dato, en la ciudad de Listra se habitaban todos los ciudadanos romanos, los veteranos, los soldados de guerra que se acogían a retiro, estaban en esta ciudad de Listra y estaban ahí, y esa era su ciudad. Entonces estaba muy cerca de Iconio, pero también era una ciudad que estaba con mucha presencia romana. Todas estas ciudades entonces las visita Pablo con un propósito junto a Bernabé. Y podemos ver que entre los versículos del capítulo 14, del 1 al 7, está una ciudad que es la visita a Iconio. Y en este relato no nos expone algo similar a lo que ocurre en Antioquía de Pisidia. Ocurre un hecho en que los apóstoles, estos enviados, estos misioneros, están con éxito porque la ciudad está tomando consideración de estas buenas nuevas, se alegran, pero a la vez producen un conflicto dentro de la sociedad. Miremos un poco y les voy a leer lo que dice en los versículos del 1 al 3. Aconteció en Iconio que, entrando juntos en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se diesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, en estos versículos del 1 al 7 vemos cómo la visita de Pablo y Bernabé a esta ciudad romana se polariza, hay una disputa entre los judíos. Y antes que ocurra algo mayor, porque los judíos empiezan
empiezan a hacer como un complot en contra de Pablo y Bernabé, porque viendo que las buenas nuevas, el mensaje de Jesús, iba cada vez adhiriéndose más creyentes, empieza a suscitarse un complot, y antes que suceda lo que generalmente ocurría, que eran apedreados, Pablo y Bernabé van a la siguiente visita de una siguiente ciudad, que es la ciudad de Listra. Y en esta ciudad de Listra, en lo que nosotros leímos en el devocional, a partir del versículo 8 al 21, comienza entonces un relato, y nos informa Lucas, el escritor, nos está hablando acerca de que en esta ciudad ocurre un milagro. Una persona de la ciudad, un paralítico, una persona que no podía caminar, escuchando el mensaje de lo que Pablo estaba diciendo, se da cuenta de que en esta persona paralítica había fe, y él, mirándolo, le dice: bueno, levántate. Esto conmociona a toda la ciudad. Este milagro es algo que revoluciona un poco la ciudad de Listra, y comienzan a hablar, dice el relato, que las personas comienzan a hablar en su idioma, empiezan a hablar qué es lo que está sucediendo luego de este milagro, y entonces dicen: ¡ay, dioses han bajado y están en medio nuestro! Y al darse cuenta Pablo y Bernabé de esta situación, de lo que está sucediendo, ocurre un hecho que también me gustaría que lo destacáramos, y es que a partir del versículo 14 y 15 dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, que oyeron que los estaban comparando con dioses, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y es ahí donde Pablo, es un relato bien interesante, Pablo comienza a hablar acerca de Dios, y en su argumento, en su mensaje, Pablo en ningún momento habla de las Escrituras, en ningún momento cita algún profeta o cita el Antiguo Testamento, no dice nada, sino que él este mensaje lo va comparando con la creencia del entorno de la ciudad, pero sí exalta a Dios y sí le da la gloria a Dios, y sí el mensaje lo centra en poder que las personas puedan creer en Jesucristo. Pablo y Bernabé, entonces, con este mensaje y con todo lo que ocurre y nos relata el versículo 19, no sabemos cuánto tiempo ocurre, pero dice el versículo 19 que algunos judíos de Antioquía y de la ciudad de Iconio vienen tras Pablo y Bernabé, tal vez como un poco en semejanza a lo que Pablo hacía en sus tiempos de Saulo, persiguiendo a los cristianos hasta a otras ciudades para un poco advertir a los judíos. Llegan estos judíos y empiezan a persuadir a toda la multitud, y es en este momento en que persuaden. No sabemos cuánto tiempo están hablando con todas las autoridades, pero lo que sucede es que determinan apedrear a Pablo, y es en ese momento que recibe piedras, que no son pequeñas, sino que son chicas. Dice aquí el relato, ustedes pueden imaginarse, ya hemos conocido un poco lo que significa ser apedreado con el testigo que es Esteban, en el que muere en los primeros capítulos de Hechos. Entonces Pablo es muerto, y lo curioso de este relato es que Lucas da como que no es importante que Pablo es muerto, y cuando lo van arrastrando fuera de la ciudad, Pablo milagrosamente recobra vida. Uno piensa que se puede haber hecho el muerto, pero recibiendo piedras, creo que aquí ocurre un milagro que tal vez no
se da como por solapadamente y se quiere esconder. Pero aquí lo que hace Dios es que le da vida nuevamente a Pablo. Algunos estudiosos piensan que es cuando después Pablo relata que a lo mejor él estuvo en el cielo, pero que él no sabe si estuvo o no estuvo. A lo mejor este es el hecho que conecta, pero no se sabe a ciencia cierta. Pero la cosa es que Pablo en ser apedreado no tiene vida, y luego de estar con los discípulos dice que él recobra la vida, y luego de una crisis, de haber enfrentado esta oposición, ¿qué ocurre? Le dan la vida, pero Pablo no huye, sino que en los versículos siguientes dice que Pablo vuelve a la ciudad y vuelve a predicar el Evangelio en medio de las crisis, en medio de la gran oposición que significa ser testigo en este tiempo. Pablo no vela por su vida, sino que es más importante seguir comunicando el Evangelio. Y la tercera parte de este capítulo es casi al final, cuando ya vienen de regreso. Han avanzado un tiempo, no sabemos cuántos años se han demorado en visitar estas ciudades, en asentar ciertos grupos para que se vaya formando iglesias. Hay muchas personas que han conocido a Jesús y que han compartido y que están tal vez reuniéndose en casas como iglesias, pero es el tiempo tal vez de regresar. Y el capítulo 14, en los versículos 21 al 28, nos relatan el regreso de Pablo. Lucas lo relata como algo como bien rápido, pero se cree que fueron 4 años que estuvieron de regreso. Y si se demoraron 4 años, tal vez 4 años en iniciar el viaje, entonces capaz que podríamos decir que estamos hablando casi de 8 años, 10 años que duró este primer viaje misionero. Lo interesante de esto es que esto nos ayuda a entender un poco la misión. El objetivo de este regreso de Pablo como Bernabé, como misioneros, era confirmar los ánimos de los discípulos y exhortar a permanecer como seguidores de Cristo. Es interesante porque generalmente nosotros pensamos que la misión solamente es compartir las buenas nuevas con personas que no conocen al Señor. Pero estos misioneros comparten el mensaje y después se devuelven y regresan confirmando y discipulando y fortaleciendo a los hermanos ahora en la fe. Entonces la misión parece que es más que solamente compartir las buenas nuevas, sino que es también animar y fortalecernos, y que también habla un poco más y nos ayuda un poco más en el discipulado de las personas. También en este regreso, cuando ya llegan a Antioquía de Siria, vemos la sujeción de estas personas, de estos misioneros, a la iglesia que la ha enviado. La iglesia de Antioquía también debe escuchar todo lo que ellos tienen que informarles de su viaje. Es importante saber qué es lo que ha sucedido durante estos años que estuvieron fuera de la iglesia. Y la iglesia de Antioquía se toma su tiempo para escuchar a estos misioneros, para escucharlos, para animarse ellos de cómo Dios está moviéndose en estos lugares, tal vez lejanos para ellos, que ellos no pudieron ir, pero iban comisionados. Había parte de ellos que estaban en este viaje con Pablo y Bernabé. La iglesia entonces de Antioquía de Siria se toma el tiempo para escuchar, para evaluar y también para conocer cómo Pablo y Bernabé desarrollaron esta misión. Se toma su tiempo de análisis, y es interesante que tal vez este relato son 4 versículos que nosotros tenemos acá, pero también es mucho más que 4 versículos, es un tiempo. Tal vez fueron muchas reuniones, muchas convenciones de muchos días que estuvieron escuchando esto, y con esto se pudieron tomar algunas decisiones, algunas formas de ser educada también la iglesia
el de comprender cómo Dios estaba moviéndose en estas ciudades. La iglesia de Antioquía de Siria, con este viaje y este regreso de Pablo y Bernabé, es fortalecida en la fe, aprende y descubre nuevas formas de dimensiones que son mucho más grandes que los que ellos pueden imaginar de lo que es el Evangelio. La iglesia de Antioquía también aprende cosas que no conocía. Esto es el relato, esto es lo que podemos ver, pero ¿qué hay para nosotros en este relato? Y es lo que me gustaría un poco que pudiéramos reflexionar en las aplicaciones para nuestra vida. ¿Qué enseñanzas podemos tener aquí? Bueno, primero es que no solamente es un viaje de geografía bíblica, no es para que conozcan, no es solamente para que nosotros conozcamos estas ciudades con nombres tal vez raros o difíciles. Primero nos hace reflexionar en torno a que el testigo continúa desarrollando la misión por más duras que sean las condiciones para compartir el mensaje. Y esto lo vemos aquí en Pablo y Bernabé. Por más duras que sean las circunstancias, por más adversas que sean las situaciones en las que tienen que vivir Pablo y Bernabé, aún arriesgando su propia vida, la misión debe desarrollarse. Y eso es lo que nosotros podemos aprender, que en medio de las dificultades que nosotros tal vez vivamos, debemos seguir siendo testigos, debemos seguir desarrollando la misión. No nos puede tal vez anular como testigos. La adversidad nos tiene que fortalecer y animar y ayudarnos a desarrollar la misión. La segunda enseñanza es que el testigo es capaz de vincularse con la cultura. Nunca pierde la esencia del mensaje. Si bien se introduce dentro de una cultura que tal vez para Pablo y Bernabé no eran conocidos, o si era conocido porque era dentro del Imperio Romano, pero ellos logran incorporarse dentro de la vida de la ciudad de tal forma que el mensaje de Jesús lo pueden decir en un lenguaje que las personas que estaban en esas ciudades los podían comprender y entender. En ningún momento, como les decía yo, Pablo y Bernabé citan las Escrituras, y esto es un poco lo que nos habla para nosotros. Tal vez nuestro lenguaje también tiene que ser modificado en medio de nuestra vida, en medio de nuestra cultura. Muchas veces nuestros términos evangélicos, más que acercar a las personas, las confunde. El cordero que fue inmolado, ¿qué significa eso? No, yo andaba en Egipto. Viajaste, fuiste y volviste, ¿qué significa? A veces nuestros términos, nuestro lenguaje, nuestra forma de ser, en vez de ayudar a la persona a compartir y a acercar al Evangelio, a Jesucristo, los alejamos. Pero el testigo tiene que ser capaz de tratar de vincularse y tratar de conocer tan bien la cultura para que en medio de esas creencias nosotros podamos decir el mensaje. Pablo habla acerca de las creencias, habla de la naturaleza, habla de la lluvia, cosas que son cotidianas y cosas que tal vez sean dioses en otras culturas. Pero Pablo logra centrar el mensaje y con esas cosas conocidas de la cultura, en las personas, él logra decir que todo eso es obra de Dios. Lo que nos ayuda a comprender que nunca podemos estar alejados de nuestra cultura. ¿Y qué es cultura? Cultura es cómo nos vestimos, cómo hablamos, qué comemos, qué escuchamos, qué estamos viendo. Todo eso involucra cultura. Entonces, no nos podemos quitar el ropaje de cultura en nuestra vida, porque sería quitar nuestra vida, porque la cultura está siempre en nuestras vidas. Pero tenemos que ser capaces de que en medio de nuestra cultura, y que más que nosotros lo conoce, puede vincularnos con los demás, con los que no conocen.
y también ayudar a los que están llegando de otras culturas a enriquecer nuestra cultura chilena, como nos pasa ahora. Esto de la cultura y de que el testigo es capaz de vincularse, puede decirse que Dios es quien me habla en mi propia lengua, con mi propia situación, y que en realidad puedo ser el más pagano de todos, pero en medio de eso que soy tan pagano, existe una palabra de vida, una palabra de Dios para mí. Por más alejado que esté, por más lejos que esté de Dios, siempre podemos encontrar palabra de Dios para mi vida. Nunca estoy lo suficientemente marginado de lo que es la palabra de Dios. Y esto es lo que aprendemos acá. Y Pablo lo hace ver como una realidad dentro del testigo. La tercera enseñanza que nos deja este relato es que el testigo no le quita la gloria a Dios porque conoce su lugar en el reino. Aunque Pablo y Bernabé estaban muy lejos y no era visible su liderazgo cercano, estaba muy lejos Antioquía, pero cuando son comparados con dioses, estos misioneros reaccionan de inmediato para sacar del error a la multitud. Ellos conocen muy bien su lugar dentro del reino. Y esto tal vez me hace sentido, y esta trampa o tal vez este juego sutil que estas personas hacen con Pablo es un poco tal vez lo que podemos ver, y también fue sutil, lo que pasó en Génesis 3:5, cuando estaban enfrentados ahí el ser humano, la mujer estaba en el huerto y es enfrentada a este árbol tal vez, y estaba siendo tentada, y Satanás le dice: Dios muy bien sabe que cuando comas de este árbol se abrirán los ojos y llegarán a ser como dioses, como Dios. Lo que nos da a entender es que la trampa de ser como Dios es algo que continúa repitiéndose en la historia de la humanidad. El ser como Dios lo vemos que son comparados Pablo y Bernabé. También Pedro, en el relato de Cornelio también quiere adorar a esta persona. Pero Pedro le dice: no, yo soy igual que tú. Hoy en día también existe esa situación. Es una tendencia humana que nosotros tenemos a la idolatría. Y el peligro siempre está a la puerta. Podemos confundir muy fácil al mensajero con el mensaje. Y eso nos tiene que alertar, que nunca el mensajero debe ser mayor que el mensaje. El mensaje que nosotros proclamamos es que Cristo es nuestro Salvador. Y como decíamos, solo a Él merece gloria y honra, porque es por su gracia. Y nos recuerda Lucas en su Evangelio, en el capítulo 17, nuestro lugar en el reino. Somos solo siervos inútiles. No hemos hecho nada más que cumplir con nuestro deber. El compartir el mensaje, la misión, el ser testigos, es solamente lo que tenemos que hacer. No hemos hecho nada más de que lo que nos ha pedido. Y por eso somos siervos inútiles. Y eso Pablo y Bernabé lo tenían muy bien y muy claro. Y esto de no quitarle la gloria a Dios viene con otra enseñanza, que es que el testigo siempre dirige la mirada a Dios. El testigo nunca puede no enseñar que miremos a Dios. Como les decía, la trampa de la idolatría es algo que tenemos que tener presentes como testigos. La lealtad y la admiración que podemos tener hacia un líder o un pastor que nos ha acompañado en nuestro caminar como cristianos no puede ser mayor que la adoración y la admiración que debemos tener por Dios.
el testigo en su vida siempre debe agotar todos los esfuerzos para que las personas no lo miren a él, sino que miren a Dios y le den la gloria a Dios. Hoy en día podemos ver que en el reino de Dios, y es el reino de Dios, existen subreinos en que es mi iglesia, es mi ministerio, es mi radio, es mi imperio que yo he formado, pero la gloria y todo el poder, como cantábamos, es solamente de Dios. Y eso debemos tenerlo claro en nuestras vidas. No por lealtad hacia una persona, un líder, vamos a dejar de mirar a Dios. Eso no debe ser impedimento de fijar nuestros ojos y seguir caminando hacia Cristo. Porque esa persona es un ser humano igual que todos nosotros y no es dueño de nada. El dueño de todo es Dios. Él dio la vida por nosotros. Él nos rescató cuando estábamos perdidos y muertos. Jesús murió por nosotros, por lo tanto somos propiedad de Él. No somos una propiedad ni del pastor de la iglesia, ni de la alianza o de la denominación que sea. No somos propiedad de ellos, somos propiedad de Dios. Y el reino es de Dios, no es nadie más que de Él. Lo que me hace pensar y tal vez reflexionar, y tal vez esta pregunta se la pueda hacer más tranquilo, es que ¿quién puede ser tu Dios hoy en día? ¿A quién tú le estás quitando el lugar y lo estás poniendo en el lugar de Dios? Si es a una persona igual a ti, debes tener cuidado. Pero también a los testigos, cuando compartimos el mensaje y estamos dándonos cuenta que ese mensaje está siendo efectivo y estas personas están llegando a Cristo, la gloria no es para mí, es para el mensaje, es para Jesús. Las buenas nuevas son de Jesús y nos debemos centrar en eso. Debemos saber cuál es nuestro lugar y debemos saber como testigos que siempre la mirada es hacia Dios y la gloria es hacia Dios en medio de nuestra labor, porque somos siervos inútiles. Y 5, es que la misión del testigo, como les decía, no es solamente anunciar las buenas nuevas. Aquí en este capítulo aprendemos que nunca ha sido fácil ser cristiano. En todas las épocas de la historia de la humanidad, desde que el cristianismo es, siempre el cristiano ha sufrido persecución, oposición, tal vez visible o invisible, pero siempre tenemos oposición. Y esa es una realidad en la que debemos tener claro nuestra vida como cristianos. Pero es importante que en medio de los conflictos, en medio de la oposición que estamos viviendo, en medio de la persecución, nuestro carácter es formado, nuestro carácter es perfeccionado en medio de estas crisis, y en medio de estas crisis somos fortalecidos los unos con los otros. Algunos tenemos una experiencia, hemos vivido una experiencia, el otro ha vivido otra experiencia, pero juntos podemos reflexionar y animarnos. Y es lo que Pablo y Bernabé hacían en esto. No es solamente compartir, no es solamente que el alma se entregue a Jesús, porque el alma sigue viviendo. Y aquí vemos que estas personas que conocieron a Jesús necesitaban ser fortalecidas, animadas. Entonces el testigo tiene que animar, fortalecer a los hermanos en la fe, también debe anunciar, pero también debe fortalecer. Y esa también es nuestra responsabilidad. Entonces vemos que la misión no es solamente lo que nosotros pensábamos, sino que es mucho más amplia. En conclusión, el viaje que realizaron Pablo y Bernabé nos hace reflexionar en nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser examinada diariamente
como decía David en el Salmo: examíname, oh Dios, y ve en mí si hay camino de perversidad. Nuestra vida tiene que saber y tenemos que entender claramente cuál es nuestro lugar dentro del reino de Dios. Nos ayuda a ampliar nuestra mirada en la misión, pero también este viaje nos recuerda una trampa sutil que nos puede desviar de la mirada de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, porque en medio de este viaje que cada uno de nosotros tiene, podamos siempre estar alertas y podamos ser testigos fieles y siervos inútiles. Para terminar, les quiero leer lo que nos ayuda un poco a cerrar esta reflexión, que está en Hebreos 12, del 1 al 3. Va a ser proyectado en la Reina Valera, pero yo se los voy a leer en la versión NBI. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de todos los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El autor de Hebreos nos anima, nos fortalece también, como este relato de Hechos. Todos los testigos en todos los tiempos nos animan que en medio de las persecuciones nos animemos los unos con los otros y perseveremos en la fe en Jesús. Esa es nuestra misión. Eso es lo que debemos hacer, y no olvidar nunca que debemos dar solamente a Dios la gloria. Vamos a orar. Yo no sé en qué condición esto te deja frente a Jesús. Yo no sé si a lo mejor en tu vida hay idolatría, pero me gustaría que pudiéramos orar, y me gustaría que tal vez, si has fijado tus ojos en una persona que no es Cristo y a lo mejor esa persona te ha decepcionado, también puedas pedirle al Señor que nos ayude. Miremos a Cristo y anunciemos el mensaje. Yo no sé si hay alguna persona que quiera en este momento y necesite oración. Le voy a pedir que se ponga de pie para que podamos orar juntos. Si alguien ha desviado la mirada de Jesús, si alguien está tal vez defraudado, está herido porque a lo mejor conoció un líder y ese líder solamente abusó de su liderazgo con él. Yo no sé en qué condiciones está, pero el Espíritu Santo sí sabe. Y en este momento me gustaría que, si quieres ponerte de pie, podemos orar. Pero si no, vamos a orar. De repente el levantarse y ponerse de pie también involucra decisiones que debemos tomar. Y pedimos al Señor que nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres fiel. Señor, tú conoces nuestro pensamiento, conoces nuestras motivaciones. Señor, conoces, Señor, tal vez que estamos aquí. A lo mejor algunos heridos, a lo mejor algunos decepcionados de algunos líderes, de algunos pastores. Pero, Señor, yo te ruego que nos sanes. Señor, que sanes nuestro corazón de esas heridas, que tú restablezcas nuestra comunión con nosotros a través de Jesús y podamos fijar, Señor, nuestra mirada hacia ti, el autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo, tú eres Rey y soberano, y yo te ruego que tú estés en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, te pedimos perdón si hemos pecado con la idolatría, si hemos puesto a personas en lugar tuyo, en el lugar que te pertenece a ti. Te pedimos perdón. Ayúdanos a fijar
nuestros ojos en ti. Jesús, ayúdanos a darte la gloria a ti y el lugar que te corresponde a ti. Y que tú seas, Señor, el que reine en nuestras vidas. Perdónanos, ayúdanos a ser testigos fieles en medio de la adversidad. Señor, fortalece nuestra fe. Ayúdanos. Gracias por tener al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece y que nos anima. Y gracias por todo lo que tú seguirás haciendo, Señor, por cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.